A las 8:14 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el Dr. Yoshio Nishina se encontraba en su laboratorio en el Instituto Riken de Tokio, aproximadamente a 800 kilómetros de Hiroshima. Era el principal físico nuclear de Japón, el hombre que había estudiado con Niels Bohr en Copenhague y comprendía la teoría atómica mejor que casi nadie en el mundo. Durante los últimos 3 años, había liderado el propio proyecto nuclear de Japón, denominado NIGO. Esa mañana, como todas las mañanas desde 1942, se encontraba trabajando en el aparentemente imposible problema del enriquecimiento de uranio. Nishina había realizado los cálculos cientos de veces. Para construir una bomba atómica se necesitaban aproximadamente 50 kilogramos de uranio 235, pero el uranio 235 constituía solo el 0,7% del uranio natural. El resto era uranio 238, que no servía para nada. Separar estos dos isótopos casi idénticos requería una tecnología que parecía estar más allá de las posibilidades humanas. El método de difusión térmica que su equipo había desarrollado solo podía procesar cantidades minúsculas. Habían logrado producir gramos, necesitaban kilogramos. A la tasa de producción actual, tomaría décadas. Por eso, Nishina había asegurado repetidamente al ejército imperial japonés que, aunque una bomba atómica fuera teóricamente posible, ningún país podría construir una durante la guerra. La infraestructura industrial necesaria era simplemente demasiado masiva. Él calculaba que los estadounidenses enfrentarían las mismas barreras imposibles, podrían tener más recursos, pero la física no entendía de recursos. El uranio 235 no se separaría más rápido en Estados Unidos que en Japón. Estaba terriblemente equivocado. A esa misma hora, a unos 800 kilómetros de distancia, el avión Enola Gay se acercaba a Hiroshima a 31.000 pies de altitud. En su bodega de bombas descansaba Little Boy, un dispositivo de fisión tipo cañón de uranio 235. Dentro de esa arma había 64 kilogramos de uranio 235 enriquecido al 80% de pureza. Esto representaba más uranio 235 procesado del que Nishina pensaba que podría existir en la Tierra en 1945. Los estadounidenses habían resuelto el problema que Nishina pensaba imposible de resolver. En Oak Ridge, Tennessee, una instalación que oficialmente no existía, habían construido una planta de separación electromagnética llamada I-12 que cubría 825 acres. Dentro, operaban 1.152 enormes calitrons, separadores electromagnéticos que usaban el principio de espectrometría de masas a escala industrial. Cada calitrón requería enormes imanes. Los estadounidenses habían tomado prestadas 14.700 toneladas de plata del Tesoro de Estados Unidos para enrollar las bobinas electromagnéticas porque el cobre se necesitaba en otros lugares para el esfuerzo bélico. Oak Ridge empleaba a 75.000 trabajadores. La mayoría no sabía qué estaban construyendo. Toda la ciudad se había construido en secreto en 1943, mientras Nishina luchaba con equipos de laboratorio en Tokio. Los estadounidenses habían construido una metrópolis entera dedicada al enriquecimiento de uranio, pero Oak Ridge no estaba sola. En Hanford, Washington, otra ciudad secreta con 50.000 trabajadores operaba enormes reactores de producción de plutonio. Los estadounidenses habían perseguido múltiples caminos simultáneamente, apostando por la eficiencia industrial de una forma incomprensible para el programa japonés. Nishina no sabía nada de esto, ningún otro científico japonés lo sabía. Se habían convencido de que la potencia industrial de los estadounidenses no importaba porque la física era demasiado difícil. A las 8:15 de la mañana y 17 segundos, Little Boy explotó. A 600 metros sobre Hiroshima, la bola de fuego alcanzó 18 millones de grados Fahrenheit en una millonésima de segundo. La onda de choque se expandió hacia afuera a 1.580 kilómetros por hora. En el primer segundo, 80.000 personas murieron. Instantáneamente, la nube en forma de hongo ascendió a 12 kilómetros en cuestión de minutos. En Tokio, Nishina aún no sabía nada.
los sistemas de comunicación en Japón eran primitivos en agosto de 1945. Las devastadoras campañas de bombardeo ya habían destruido la mayor parte de Tokio, su laboratorio había sobrevivido, pero la información se desplazaba lentamente. Los primeros informes eran confusos. A las 8:16 de la mañana, la estación de radio de Hiroshima se interrumpió en medio de una transmisión. Las comunicaciones militares de la ciudad simplemente se detuvieron. Los informes iniciales sugerían un gran ataque aéreo convencional, pero algo era extraño. Solo había 3 aviones. Los bombardeos B-29 normalmente involucraban cientos de bombarderos. 3 aviones no podían llevar suficientes bombas convencionales para destruir una ciudad. A mediodía, llegaron a Tokio los primeros informes fragmentados. Los sobrevivientes describieron una sola explosión enorme, un destello más brillante que el sol, una gigantesca nube que se alzaba hacia la estratosfera. Los edificios de concreto reforzado habían sido vaporizados en el epicentro. Las personas habían quedado reducidas a sombras quemadas en las paredes de piedra. Nishina escuchaba estos informes con creciente horror, entendió de inmediato lo que los demás no comprendían. Las descripciones coincidían con las predicciones teóricas para una explosión atómica, pero su mente se resistía a la conclusión, era imposible. Los estadounidenses no podían haber construido una bomba, sus cálculos lo demostraban. A las 2 de la tarde, el ejército imperial japonés había enviado equipos de investigación, incluidos varios colegas de Nishina del Instituto Riken, llevaban contadores Geiger y equipos de detección de radiación. Si esto había sido una bomba atómica, las firmas radiactivas serían inconfundibles. Mientras tanto, en el Palacio Imperial gravemente dañado, el emperador Hirohito recibía los mismos informes fragmentados. El alto mando imperial estaba confundido. Algunos generales insistían en que se trataba de propaganda, que Hiroshima había sido destruida por medios convencionales y que los estadounidenses mentían sobre un arma secreta. Otros no estaban tan seguros. Se dirigieron a sus científicos en busca de respuestas. Nishina fue convocado, mientras recorría las calles devastadas de Tokio en dirección al centro de comando militar. Su mente repasaba cálculos. La liberación de energía descrita en los informes sugería un rendimiento de al menos 15 kilotones equivalentes de TNT. Eso coincidía casi perfectamente con las predicciones teóricas para una bomba de uranio, pero el uranio requería un proceso de enriquecimiento. Debería haber sido imposible lograrlo durante la guerra. En el centro de comando, los oficiales militares lo bombardearon con preguntas: ¿era esto una bomba atómica? ¿Los estadounidenses realmente habían construido una? ¿Cuántas más tenían? Nishina, entrenado como científico para seguir la evidencia en lugar de la esperanza, les dio una respuesta que no querían escuchar. Según las descripciones, sí, esto parecía ser una explosión atómica. La temperatura del destello, el radio de la explosión, la formación de la nube en hongo coincidían con las predicciones teóricas con aterradora precisión. Pero luego cometió su segunda fatal equivocación. Les dijo que, si los estadounidenses habían logrado construir una bomba atómica, debían haber agotado su suministro de uranio enriquecido. Construir una segunda bomba tomaría meses, tal vez años. Japón tenía tiempo para negociar los términos de su rendición. Estaba equivocado una vez más. Los estadounidenses ya tenían una segunda bomba lista. Fat Man, un dispositivo de implosión de plutonio, estaba siendo preparado en la isla de Tinian en ese mismo momento. Para el 7 de agosto, el equipo de investigación de Nishina había llegado a Hiroshima. Lo que encontraron desafió la comprensión. El Dr. Tunsaburo Asada, uno de los protegidos de Nishina, caminó entre las ruinas con su contador Geiger haciendo ruidos frenéticos. Las lecturas de radiación eran inequívocas. Había sido una explosión atómica, pero la escala de la destrucción superaba las predicciones teóricas. Sus modelos no habían tenido en cuenta completamente los efectos de la radiación térmica, los incendios y la intoxicación radiactiva que ya estaba matando a miles de sobrevivientes. Asada recolectó muestras de arena y metal fundidos. Cuando se calienta a las temperaturas extremas de una explosión atómica, la arena ordinaria se derrite y se convierte en vidrio.
Encontró vidrio verdoso por toda la zona cercana al epicentro, calculó la temperatura necesaria para crear ese vidrio, más de 3000 grados Celsius. Esto confirmaba la fisión atómica, pero la prueba más condenatoria vino del análisis espectroscópico. Al examinar la radiación residual y los isótopos presentes en los escombros, Asada pudo determinar qué tipo de bomba se había usado. Era uranio 235, tal como Nisina había predicho. Los estadounidenses no solo habían construido una bomba, sino que habían industrializado el proceso. Cuando el informe de Asada llegó a Tokio el 8 de agosto, Nisina finalmente entendió la magnitud de su error. Los estadounidenses no solo habían construido una bomba por algún golpe de suerte, habían industrializado el proceso. El mundo acababa de cambiar de una manera que nunca había imaginado. A las 8 de la mañana del 8 de agosto, cuando la noticia de la devastación de Hiroshima aún se cernía sobre Tokio, los pensamientos de Nisina no dejaban de dar vueltas. Estaba sentado en su despacho en el Instituto Riken, intentando ordenar los fragmentos de información que llegaban a cuentagotas, pero la magnitud de lo que acababa de descubrir lo envolvía. La bomba atómica no solo había sido real, sino que era solo el principio de algo mucho más grande. Las horas pasaban lentamente, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Nisina recorría su mente buscando respuestas. El dolor de su propio error calaba hondo en su alma. Había convencido a su país de que la creación de una bomba atómica era una utopía, que el progreso industrial de los Estados Unidos, aunque impresionante, no podría superar las barreras científicas insuperables. Se había equivocado, y el costo de su error era irremediable. Era imposible escapar de la realidad de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Los estadounidenses no solo habían logrado lo que parecía imposible, lo habían industrializado. No fue un golpe de suerte ni un descubrimiento accidental, sino una demostración de poder y precisión científica de una magnitud que los científicos japoneses no podían siquiera imaginar. El proceso no se limitaba a un laboratorio aislado, sino que se extendía en una vasta red de instalaciones secretas, miles de trabajadores anónimos, toneladas de materiales cuidadosamente aprovechados para construir no solo una, sino muchas bombas. Mientras Nisina procesaba esta nueva realidad, un informe llegó desde Hiroshima. Los primeros equipos de investigación habían identificado una segunda bomba en preparación. Fatman estaba listo para detonar la siguiente pieza de un plan que ya parecía haber sido escrito en un guión de horror. En ese mismo instante, la desesperación comenzó a tomar forma en la mente de Nisina. El tiempo se le escapaba de las manos. ¿Cuántas bombas más tenían los estadounidenses? ¿Cuánto tiempo le quedaba a Japón? Su mente, entrenada para los cálculos y las teorías, se debatía entre la razón y el miedo. Pero fue la noticia de la segunda bomba lo que realmente desmoronó su calma. El informe detallaba que el proceso de creación de una bomba de plutonio también había avanzado a pasos agigantados. La idea de que dos bombas diferentes, con tecnologías distintas, pudieran ser desarrolladas casi simultáneamente era algo que simplemente no encajaba con los cálculos que Nisina había hecho en su cabeza. Su mente, llena de certezas y pruebas científicas, no lograba dar crédito a la magnitud del desastre que ya estaba ocurriendo. A medida que avanzaba el día, los rumores sobre las nuevas bombas y la inminente amenaza de su uso en otras ciudades japonesas se propagaban como un incendio. Los altos mandos del ejército japonés comenzaron a hablar sobre la posibilidad de rendirse. ¿Qué más podían hacer? La potencia destructiva de la nueva arma era inimaginable. A la sombra de la incertidumbre, algunos altos funcionarios se aferraban a la esperanza de que aún quedaba tiempo para negociar una rendición digna, para evitar más destrucción, pero lo que sucedía en las profundidades de la mente de Nisina era mucho más oscuro. La respuesta de Japón estaba lejos de llegar. Mientras tanto, los ojos del mundo se fijaban en los movimientos de los líderes japoneses, que debatían entre el orgullo nacional y la necesidad de salvar a su pueblo de más sufrimiento. Nisina, aunque profundamente involucrado, sabía que las decisiones que se tomarían en los próximos días marcarían no solo el futuro de Japón, sino el futuro de toda la humanidad. La bomba atómica había sido liberada, y no había forma de deshacerlo.
Las tensiones dentro del gobierno japonés se desbordaron en los días siguientes. En la mañana del 9 de agosto, cuando la bomba Fat Man se arrojaba sobre Nagasaki, el gobierno ya no podía negar la magnitud de la amenaza. De repente, la guerra que parecía interminable había alcanzado un punto de no retorno. La capacidad destructiva de estos nuevos dispositivos atómicos había alterado de forma irrevocable la naturaleza de los conflictos bélicos. Todo lo que se había conocido hasta entonces estaba cambiando. En las horas previas al lanzamiento de la segunda bomba, el Dr. Nishina se encontraba en el Palacio Imperial, sentado frente al emperador Hirohito. La conversación, cargada de tensión, giraba en torno a los informes de los científicos y militares. Los generales, desconcertados, no podían comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, ni cómo podía haberse alcanzado tan rápidamente la creación de una bomba de tal poder destructivo. Pero cuando Nishina finalmente habló, su voz era casi una confesión. Es verdad, esta es la bomba atómica, y los estadounidenses no solo tienen una, tienen más, muchas más. En ese momento, la verdad cayó como un peso sobre el salón imperial. Era la triste y brutal revelación de un error que había costado vidas y que seguiría costando aún más. La guerra, que hasta ese momento había sido una cuestión de estrategia y supervivencia, ahora era una lucha por la propia existencia de Japón. La tragedia del error de Nishina se extendía más allá de los laboratorios de Tokio. Cada persona involucrada en el esfuerzo bélico, cada científico, cada soldado, ahora se enfrentaba a una realidad que parecía sacada de una pesadilla. Y mientras el gobierno japonés dudaba, tratando de evaluar sus opciones, las fuerzas estadounidenses ya habían tomado su decisión. La humanidad, al haber cruzado el umbral del poder atómico, nunca volvería a ser la misma. La rendición era inevitable. El mundo, aunque aún desconcertado por la magnitud de los eventos, comenzaba a vislumbrar las repercusiones de lo que acababa de ocurrir. Pero para Nishina, la peor condena no estaba en la rendición de Japón, sino en saber que, a través de su error, había contribuido al nacimiento de una nueva era de terror nuclear. La angustia de Nishina se extendía más allá de las paredes del Palacio Imperial, mientras Japón, sumido en la incertidumbre, continuaba debatiéndose. Entre la resistencia y la rendición, el mundo exterior ya estaba marcado por el irreversible avance del poder nuclear. Las bombas, ya lanzadas, ya destruidas, ya hechas carne en la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, seguían su curso. Un nuevo capítulo en la historia humana se había abierto, y no había forma de retroceder. El día 9 de agosto de 1945, el segundo golpe fue tan devastador como el primero. Nagasaki fue arrasada por Fat Man, una bomba de plutonio, mucho más poderosa que Little Boy. Los informes comenzaron a llegar a Tokio poco después de la explosión, confirmando lo que los oficiales japoneses ya temían. Los sobrevuelos de aviones espías americanos confirmaron la magnitud de la destrucción. Nagasaki había dejado de existir. La ciudad había sido arrasada en cuestión de segundos, como un pedazo de papel quemado por una chispa. Nishina, en su laboratorio, sintió que la gravedad de la situación lo aplastaba. La desesperación en sus entrañas lo consumía. El futuro de Japón ya no estaba en sus manos. La ciencia que había sido su vida, la física que había estudiado y desarrollado, ahora se usaba para destruir vidas, no solo en Hiroshima y Nagasaki, sino en cualquier lugar del mundo que estuviera dentro del alcance de esta nueva arma. El futuro de la humanidad misma parecía en juego, ya no solo como un resultado de la guerra, sino de un nuevo tipo de guerra, una guerra nuclear, donde la aniquilación no se trataba de conquistar o ganar territorios, sino de destruir toda la vida en cuestión de segundos. El gobierno japonés finalmente reconoció la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las comunicaciones internas, que hasta ese momento seguían siendo fragmentadas y desconcertantes, se aceleraron. El emperador Hirohito, cuyo poder había sido en gran parte simbólico durante la guerra, ahora asumía un papel decisivo. Se convocó una reunión urgente en la cual participaron algunos de los más altos oficiales militares, científicos y asesores del país. Nishina, agotado por días de tensión y terror, fue
Nuevamente llamado, su rostro estaba marcado por la fatiga y el miedo, sabía lo que tenía que decir, sabía lo que sucedería, la guerra se había terminado, aunque aún no lo supieran por completo. En su relato, Nisina no solo explicó los devastadores efectos de las bombas, sino lo que seguía, el dominio total de la energía nuclear, la física que había sido su pasión ahora era el peor de los horrores. Las fuerzas que los humanos habían desatado eran más allá de lo que cualquiera de ellos podía controlar, lo que hasta ese momento era una cuestión de teoría, de fórmulas, de cálculos. Se había transformado en una tragedia humana palpable. ¿Cómo podría la humanidad seguir adelante después de esto? La respuesta, aunque incierta, ya comenzaba a vislumbrarse, una paz que solo podía llegar a través de la rendición absoluta. En Tokio, mientras los líderes debatían con dureza, los rumores sobre la rendición comenzaron a circular con fuerza, los ciudadanos de la capital, ya cansados de la guerra, de los sacrificios, de los sufrimientos interminables, comenzaron a ver una luz al final del túnel. Sin embargo, era una luz macabra, una que iluminaba el camino hacia la destrucción final, el costo de la rendición. Sabían que Japón ya no tenía el poder para seguir luchando, que la maquinaria de guerra que había defendido a la nación durante años ya no era suficiente, el país entero se encontraba en una encrucijada, rendirse ante una fuerza invencible o continuar luchando hasta la destrucción total. En ese mismo momento, mientras las sombras de la tragedia se extendían por el país, los ojos del mundo se dirigían hacia el gobierno japonés, los informes de las bombas atómicas, las descripciones de las ciudades destruidas, de las personas quemadas hasta la muerte, ya se habían esparcido por los medios internacionales. El mundo observaba, ¿rendirían los japoneses ante esta nueva fuerza? La respuesta parecía inevitable. Nisina, atormentado por su propio papel en este nuevo orden mundial, se encontraba ante una decisión que no tenía respuesta fácil. ¿De qué le servía ser un científico si el poder de la ciencia era ahora la causa de la muerte de millones? El pensamiento le recorría la mente sin cesar, lo que había sido la búsqueda del conocimiento, el avance de la humanidad a través de la ciencia, se había convertido en el más oscuro de los caminos. La bomba atómica no era solo un arma, era una promesa de poder absoluto, de destrucción infinita. La rendición de Japón, finalmente, se concretó el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito, en un discurso histórico transmitido por radio a toda la nación, anunció la aceptación de la rendición incondicional. La voz del emperador, solemne y triste, resonó en cada hogar japonés. Fue un momento de desgarradora tragedia y alivio a la vez. Japón había sido derrotado. La guerra había terminado. Sin embargo, para los científicos como Nisina, la guerra interna era solo el comienzo. La paz que ahora se alcanzaba estaba teñida con la sombra de la nueva era atómica. La humanidad había cruzado un umbral del cual no podría regresar. ¿Qué vendría después? La humanidad se encontraba en un mundo nuevo, un mundo donde las armas nucleares dictaban las reglas. La ciencia había avanzado a un ritmo vertiginoso, pero lo que se había logrado era algo que ni siquiera el más optimista de los científicos había previsto: el poder absoluto de destruir toda la vida en la Tierra. A pesar de la rendición, la verdadera batalla apenas comenzaba. La paz nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices de la guerra, de las bombas, del miedo, del terror, se mantendrían grabadas en el alma de Japón y del mundo entero. Y en el corazón de Nisina, la amarga verdad de lo que había contribuido a crear nunca lo abandonaría. La rendición de Japón el 15 de agosto de 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero para los involucrados en el proyecto atómico, incluidos científicos como Nisina, la verdadera guerra apenas comenzaba. A pesar de la desesperanza que embargaba al pueblo japonés, una pregunta más sombría aún flotaba en el aire: ¿cómo viviríamos en un mundo donde el poder de la destrucción podía acabar con toda la vida en un instante? Para Nisina, las cicatrices de Hiroshima y Nagasaki no solo marcaron la geografía de Japón, sino también su conciencia. El conocimiento que había estado detrás de la creación de la bomba atómica ya no parecía un triunfo científico, sino el mayor error de la humanidad.
Había sido parte de la construcción de un arma cuyo poder trascendía las fronteras del conocimiento, del control y de la moralidad. Había puesto en marcha una nueva era de terror, la era nuclear. A medida que la noticia de la rendición se extendía por Japón, la nación se sumió en una incertidumbre aún mayor. La rendición no solo significaba el fin de la guerra, sino el fin de la antigua forma de vida. Los cimientos del país, ya debilitados por los bombardeos y las pérdidas, se desmoronaban bajo el peso de la derrota total. Los japoneses se encontraban en un abismo emocional y físico, las ciudades arrasadas, las familias destruidas y la sensación de haber sido derrotados de manera definitiva dejaban cicatrices que se extenderían por generaciones, pero más allá de las ruinas, surgía una nueva preocupación, aún más angustiante, el futuro de la humanidad misma. Mientras las autoridades japonesas lidiaban con la rendición y la reconstrucción, los ojos del mundo estaban puestos en lo que vendría a continuación, el poder de la bomba atómica, un poder tan aterradoramente absoluto, ya no podía ser deshecho. Las naciones del mundo, comenzando por Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a prepararse para lo que sería una nueva etapa en la historia, la era nuclear. Para Nishina, las semanas siguientes fueron de una incertidumbre profunda. Había sido testigo de los efectos devastadores de la bomba, pero nunca había imaginado que la ciencia a la que había dedicado su vida pudiera ser usada de manera tan destructiva. La bomba, esa creación de pura devastación, representaba no solo el final de la guerra, sino también el principio de una nueva era de temores globales. Nishina se encontraba atrapado en una paradoja. Por un lado, su mente científica le decía que había logrado un avance monumental en la física, pero por otro, su alma le gritaba que ese mismo avance había condenado a millones de personas y podría condenar a la humanidad entera si no se controlaba. A lo largo de los siguientes meses, la Guerra Fría comenzó a perfilarse, con las naciones que alguna vez habían sido rivales ahora compitiendo por la supremacía nuclear. La humanidad, que había alcanzado las estrellas en el campo de la ciencia, se encontraba ahora en un precipicio existencial, donde el control de las armas nucleares determinaría su destino. Cada nuevo avance, cada nueva prueba de armas nucleares, parecía confirmar la tragedia de la que Nishina había sido testigo. En Japón, las conversaciones sobre la reconstrucción se entrelazaban con la sensación de que el país ya no era el mismo. Los científicos japoneses, como Nishina, se encontraban ante la disyuntiva de cómo utilizar sus conocimientos en física nuclear. ¿Seguirían contribuyendo al avance de la ciencia sin tener en cuenta las consecuencias morales de sus descubrimientos? Algunos, como Nishina, se sumieron en el silencio, luchando con la culpa y la conciencia. Otros, sin embargo, se lanzaron a la búsqueda de nuevas soluciones, sin saber si su conocimiento serviría para el bien o para profundizar aún más el abismo en el que la humanidad se había adentrado. Nishina fue llamado una vez más a reuniones del gobierno japonés. Aunque la guerra había terminado, las repercusiones de la creación de la bomba atómica seguían dominando las discusiones. ¿Qué hacer con el conocimiento nuclear ahora? ¿Cómo podrían los científicos, que habían sido parte de la creación de un arma de destrucción masiva, contribuir a la reconstrucción de un Japón destrozado, tanto física como moralmente? Los líderes japoneses temían que la ciencia, que había sido su esperanza en la guerra, ahora se hubiera convertido en una maldición. Mientras tanto, en el resto del mundo, las potencias nucleares comenzaron a reconfigurar sus relaciones. La bomba atómica había introducido una nueva lógica en la política global. Una lógica donde la destrucción mutua asegurada era un factor crucial en cualquier conflicto. La humanidad ahora estaba atrapada en una carrera armamentista nuclear, donde el equilibrio de poder dependía no de la diplomacia, sino del número de bombas atómicas que cada nación poseía. El miedo a una guerra nuclear total comenzó a dominar los pensamientos de líderes y civiles por igual. Nishina, que una vez soñó con el avance de la ciencia como una fuerza para el progreso, ahora veía que su obra maestra, la teoría nuclear, estaba siendo empleada no para sanar, sino para destruir. Cada explosión, cada prueba nuclear, era un recordatorio de que la humanidad había tocado el fondo de sus propios miedos.
La paradoja de su vida pesaba sobre él, había contribuido al avance de la ciencia, pero no de la forma que había imaginado. Los científicos ya no eran los sabios imparciales que buscaban la verdad, sino que, como nunca antes, sus descubrimientos se habían convertido en armas, en instrumentos de guerra que amenazaban con consumir todo lo que la humanidad había construido. ¿Cómo se podía reparar una herida tan profunda en la historia humana? ¿Había algún modo de redención para aquellos que, en busca del conocimiento, habían desatado la destrucción? Mientras Nisina contemplaba el futuro, no podía evitar preguntarse si el hombre sería capaz de manejar el poder que había creado, las armas nucleares, esos artefactos tan cargados de muerte. Seguían siendo una promesa sin resolver, la promesa de una paz basada en el miedo, de una seguridad que dependía de la posibilidad constante de la aniquilación mutua. En los años que siguieron, Nisina se retiró del ámbito público, buscando la paz en la soledad de su propio pensamiento. Sabía que el futuro del mundo no se decidiría en laboratorios ni en salas de conferencias, sino en la decisión colectiva de la humanidad. La pregunta seguía siendo la misma: ¿podrían las naciones coexistir en este nuevo mundo nuclear sin destruirse a sí mismas? La respuesta era incierta. Mientras tanto, el legado de las bombas de Hiroshima y Nagasaki nunca se borraría de la memoria colectiva. La era nuclear había comenzado, y con ella, la eterna lucha por encontrar un equilibrio entre el conocimiento y la destrucción, entre el progreso científico y la supervivencia humana. Y Nisina, aunque desterrado de los debates de la política mundial, seguiría cargando con el peso de ese descubrimiento, sabiendo que la ciencia había tocado el abismo y que el futuro de la humanidad dependía de un equilibrio que aún nadie sabía cómo lograr. Este relato no solo busca reflejar las consecuencias inmediatas de los eventos históricos, sino también la profunda crisis moral y existencial que surge cuando la ciencia se convierte en una herramienta de destrucción masiva. El mundo no volvió a ser el mismo después de las bombas atómicas, y las preguntas que surgieron en torno al uso de la energía nuclear seguirían acompañando a las generaciones venideras. Cuando Japón capituló y la guerra llegó a su fin, el mundo se encontraba al borde de una nueva era, ciudades destruidas, millones de muertos, y en medio de todo, las bombas atómicas, cuyo poder cambiaría para siempre el curso de la historia. Nisina, sumido en sus dudas, permaneció en las sombras de sus propios cálculos. Sabía que lo que él y sus colegas habían creado no podía deshacerse. El poder del átomo ya no pertenecía a los científicos, sino a aquellos que podían usarlo como arma. Nisina pasó sus últimos días en reflexiones, tratando de comprender qué habían desatado. El tiempo avanzaba, pero las preguntas permanecían. ¿Podría la ciencia ser utilizada para construir, en lugar de destruir? Era posible.